y María atraviesan el doloroso proceso de lidiar con la pérdida de un ser querido, ahí en este caso su hermano. Otros casos o otras formas en las que la pérdida entra en el juego serían, por ejemplo, la pérdida de estatus, la pérdida de la salud, la pérdida de los ingresos, la pérdida de la confianza en alguien, la pérdida de una amistad, la pérdida de la esperanza para el futuro o para ti o para otra persona. Es decir, cuando sufrimos algún tipo de pérdida, normalmente luchamos con la tristeza. Otro factor en cuanto a la tristeza tiene que ver con las expectativas no cumplidas. Si pensamos que algo debe salir de cierta forma, no sale así y terminamos sufriendo con la tristeza. En esta historia lo vemos en que las hermanas mandan cuando Lázaro está enfermo, pero todavía no ha muerto, mandan ahí un mensajero diciéndole, por favor, ven, tu amigo Lázaro está enfermo. Y Jesús no responde al toque, se queda, y este es un detalle interesante en la historia. Escucha la noticia y decide quedarse 2 días más. Y Lázaro muere, y cuando ya llega esa expectativa en las hermanas de que Jesús pudiera haber venido, no lo hizo y murió nuestro hermano. Expectativas no cumplidas. El otro tiene que ver con la tristeza debido a la soledad. Y aquí solo quiero mencionar que conocemos algo más de las vidas de estas 2 hermanas. La otra historia principal de ellas es cuando Marta se frustra con María, porque Marta está sirviendo y María no está ayudando. Marta se frustra con ella. Entonces, cuando comencé a pensar en cómo iba a ser la realidad para estas 2 hermanas, ya sin la presencia de Lázaro, y esa tensión que ya sabemos que hubo ahí, que no nos sorprende, ¿no es cierto? Conocemos nuestros propios hogares, no nos sorprende. Y me imagino que sintieron cierta soledad pensando en que ya no habrá Lázaro y tengo que vivir solo con ella y esa realidad de esa sensación de soledad. Ahora, a mí me parece que hoy en día hay un sentir en nuestra sociedad que es necesario evitar cualquier tipo de tristeza, como que la tristeza es algo malo, que tenemos que, por ejemplo, cuando juegan los niños un campeonato, ya no hay que darle un trofeo a solo los ganadores, sino a todos, para que no se sientan mal. Es decir, es como sea, evitar la tristeza. Y eso me parece un gran problema, porque la tristeza es algo, un aspecto de la vida que si buscamos o ignorarla o ponerla a un costado o cubrirla con otras cosas, en el fondo terminamos peor. Terminamos en una desesperación tremenda y terminamos con más tristeza de lo que hubiéramos sufrido al principio. Entonces sabemos que la manera en que el mundo tiende a tratar con el tema de la tristeza no nos ayuda. Y lo que quiero que captan es que en este texto y en verdad en toda la Biblia, la Biblia nos presenta una perspectiva de la tristeza que nos ayuda, no nos permite ignorarla, ni tampoco nos permite vivir dominadas por la tristeza, sino que nos explica de dónde viene, por qué Dios lo permite y nos explica a dónde apunta la tristeza. Nos explica cuál es el propósito y a dónde nos apunta. Y esto quiero que de este texto vean conmigo en esta mañana. Una primera pregunta para guiarnos aquí, y es cómo debemos entonces entender la tristeza. ¿Cómo debemos entenderla? Y la respuesta en resumen que quiero darles es esta. Y es que la tristeza es la respuesta apropiada para muchas situaciones que surgen como resultados de vivir en un mundo roto. La tristeza es la respuesta apropiada.
normal, correcta, para muchas, no para todas, pero para muchas situaciones que surgen resultado de vivir en un mundo corrupto, en un mundo roto. Es decir, el mundo en el que vivimos produce sí o sí situaciones que sí o sí van a terminar produciendo tristeza. Ahora, la razón por la que Jesús anda aquí en medio del libro de Juan, por lo cual Él está andando en Israel, sanando a la gente, resucitando a algunos, ayudando a la gente, enseñándoles, es que el mundo no está en su condición por la cual Dios la diseñó. Es decir, las cosas no son como deben ser, entonces era necesario la venida de Jesús. Y un aspecto que vemos específicamente en este texto es que el mismo Jesús sufrió tristeza. Es decir, en su humanidad no estuvo, y la palabra se me escapa, es decir, él tuvo que sufrir tristeza. Ahora, por ejemplo, les invito a ver los versículos 32 al 36. Dice aquí María, estoy comenzando en el versículo 32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verlo llorando y a los judíos que le acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu, mira bien ese término, y se conmovió, otro término que Juan usa para describir lo que está pasando en el corazón de Jesús, y dijo: ¿Dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve, y Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba, y con razón, si Jesús está sufriendo tristeza. Y mi pregunta es, ¿eso te sorprende? Jesús, el que ha diseñado todo este escenario, sabe que lo va a resucitar. ¿Te sorprende que Jesús está sufriendo, luchando con la misma tristeza? Juan nos da aquí un par de pistas con respecto a la razón de la tristeza y también en cuanto al llanto o por qué Jesús está llorando. Mira en el versículo 33, ese término, el último en el versículo, se conmovió. La palabra significa literalmente agitado, algo que se conmueve, que está agitado. Las otras dos ocasiones en las que Juan en su libro usa este término es uno, cuando Jesús está pensando en su propia muerte, y dos, cuando él está pensando en que Judas Iscariote le va a traicionar. Entonces, pensando en su muerte, pensando en Judas Iscariote, y aquí pensando en la muerte de Lázaro. Son momentos en que vemos al corazón mismo de Jesús conmovido. ¿Por qué causa? Por la tristeza que siente en su humanidad. Mira el otro término ahí en el versículo 33, dice: se estremeció en espíritu. No me gusta la manera en que la Reina Valera ha dejado esta traducción. En verdad, la mayoría de las traducciones lo han puesto algo así. Y creo que es porque los traductores, me parece, y aquí un teólogo favorito mío, Donald Carson, dice la misma cosa, es como que tuvieron un poco de temor en traducir la palabra tal como es, porque la palabra se usa principalmente para expresar enojo o indignación. Entonces, a mí me parece que Juan nos está diciendo que en medio de esta tristeza que Jesús está sufriendo, que se ha mezclado con enojo, con algo de ira. Y me parece que es así porque Jesús está frustrado con el hecho de que no debe haber muerte. No era el plan de Dios
que haya muerte. Nunca estuvo en su plan. Desde el principio no creó a Adán y Eva con el plan de que mueran. No era su plan original. La muerte entró a causa del pecado. Entonces Jesús siente cierta frustración, hasta enojo, con la realidad de cómo es la vida en este mundo roto. Y cuando alguien muere, y ahí están las dos hermanas muy queridas de parte de Jesús, sufriendo, produce una reacción de tristeza en Jesús y también de enojo. Y mira, piensa en cómo es que nosotros experimentamos la tristeza. Por ejemplo, a medida que leía esta semana las noticias que salieron de Venezuela, sentí tristeza cuando pensé en lo difícil que van a ser los próximos meses. Ahí que hay gente que ha muerto en los enfrentamientos entre las fuerzas del gobierno y los manifestantes, y sin duda habrá más muertos antes de que todo esto se establezca. Es decir, cuando veo las noticias, entiendo algo de lo que está pasando ahí. Produce en mi corazón, por un lado, tristeza, por otro lado, enojo, que hay líderes, y no es el único país donde pasan cosas así. Tristeza y enojo, porque no debe ser así. No debe ser que los líderes vivan en su seguridad, de manera lujosa, mientras la gente está sin comida, sufriendo, sin medicina, escapándose del país. No debe ser así, y debe producir en nosotros, en nuestra humanidad, por un lado tristeza y por otro lado enojo, porque no es correcto. Creo que algo es lo que Jesús estuvo sufriendo ahí cuando se enfrentó con esta realidad. Me siento enojado con el sistema que ha creado una situación donde, y esto veo muchas veces cuando vuelvo a mi casa en la noche después de reuniones o lo que sea, y 11:30 de la noche estoy volviendo a mi casa, llego a una esquina, tengo una esquina en mente donde siempre lo veo, y muy de noche, y niños muy pequeños, niños de 5 o 6 años, que a esa hora deben estar en cama, en un lugar seguro, y están pidiendo monedas a las 11:30 de la noche. Y esto produce en mi corazón una tristeza y un enojo. A veces miro y ni veo a ningún adulto cerca. Y no entiendo. Enojo y tristeza. Entonces cuando veo lo que Juan dice en cuanto a lo que Jesús sufrió, lo entiendo. Tristemente, en nuestra humanidad, en nuestro egoísmo, con más frecuencia, nos sentimos tristes cuando personalmente experimentamos una pérdida. Si puedo sentir cierta tristeza y enojo cuando otra persona sufre, y cuando yo sufro, ya es mucho más, ¿no es cierto? Entonces, hago la pregunta, ¿qué hacemos con el tema de la tristeza? Es decir, ¿por qué tanta tristeza? ¿Por qué con tanta frecuencia sufrimos tristeza? La mejor pregunta es, ¿qué es lo que Dios está haciendo con la tristeza? ¿Qué está haciendo Dios con nuestra tristeza? Quiero darles una respuesta. Es un poco más larga, pero he preparado la respuesta porque quiero que sea una respuesta amplia para explicar lo que entiendo aquí. No ha sido la intención de Dios que la tristeza nos lleve a la desesperanza y la desesperación. Al contrario, la tristeza está diseñada para apuntarnos a creer en aquel que da una esperanza genuina. Otra vez, nunca ha sido la intención de Dios que la tristeza nos lleve a la desesperanza y la desesperación. Al contrario, la tristeza está diseñada para apuntarnos a creer en aquel que da una esperanza genuina. Mira, la tristeza excesiva o la tristeza no resuelta, mejor dicho,
conduce a largo plazo a la desesperanza. Cheryl para Navidad me compró un libro. Es la historia de un expresidente de Estados Unidos, Harry Truman. Truman llegó a ser presidente de Estados Unidos más o menos un mes antes de que terminó la Segunda Guerra Mundial, o al menos la porción en Europa ahí cuando terminó de pelear Alemania. Eso fue en el mes de mayo. En el mes de julio, Truman con Stalin, con Churchill de Inglaterra, los tres líderes principales en aquel tiempo se unieron en Berlín, en Alemania, con el fin de resolver las dudas en cuanto a cómo terminar la guerra, cómo hacer todas las decisiones después de la guerra. Y antes de que comenzaron las reuniones, Truman tuvo un día libre, por decir ahí, y decidió salir a hacer gira en la ciudad de Berlín. Y él contó después su memoria de ver a los alemanes caminando por las carreteras en Berlín, y aquí estoy citándole, con nada más que expresiones en blanco en sus rostros. La mayoría ancianos y niños que parecían estar yendo a ningún lugar en particular. Es decir, la guerra dejó a ese país destruido. Y llega Truman y ve en las caras de ellos esa desesperación. Tanto que cuando pasó todos los carros en los cuales iba el presidente y su gente ahí, que Truman dijo que la mayoría de ellos ni levantaron la cabeza para mirarlo. Desesperación tremenda. Es ahí donde la tristeza sin esperanza eventualmente te llevará, o al fin te llevará, si es una tristeza no resuelta. Uno de mis autores peruanos favoritos se ha convertido en un favorito mío, es el autor Julio Ramón Rivero. Hace 12 años leí uno de sus historias cortas, uno de sus cuentos que se llama Los gallinazos sin plumas. Cuando yo leí esa historia, no sé si has leído la historia, me quedé muy impactado, hasta un poco enojado, un poco conmovido con la historia. He leído hace poco varios otros cuentos de él, y estaba ahí haciendo un poco de investigación. Mario Vargas Llosa escribió esto sobre Ramón Rivero. Dijo: todos sus cuentos y novelas son fragmentos de una sola alegoría sobre la frustración fundamental de ser peruano. Frustración social, individual, cultural y psicológica. Ahora, como dije, he leído varias de las historias de Ramón Rivero, y aunque es cierto que describen una lucha de alguna manera única en la experiencia peruana, en un nivel más profundo, las historias de Ramón Rivero ilustran la profunda tristeza que trae la vida sin esperanza. O si eres peruano o no peruano, no importa. Describen esa vida sin esperanza. Los gallinazos sin pluma, me frustré por la manera en que termina la historia, porque termina con el abuelo, ya el cerdo comiendo al abuelo, y los nietos saliendo de madrugada para vencer a los gallinazos con las mejores cosechas de la basura. Y así termina la historia, sin esperanza. Y cuando comencé a leer más de Rivero, encontré que casi todas sus historias terminan así. Por eso me frustré. Entonces, por un lado, aprecio lo que Ramón Rivero hace, porque describe
en manera muy, muy peruano, pero muy humano, cómo es una vida sin esperanza. Pero cuando me pongo a leer este libro, encuentro, por un lado, algo semejante. Encuentro historias que terminan sin esperanza. Y no hay que ir más allá de la historia de Judas Iscariote. Esa historia de Judas Iscariote termina sin esperanza. Él buscando esperanza, pero se acabó la esperanza en su caso y toma su propia vida. Pero la historia principal de este libro es que nuestra tristeza tiene un fin. Y el fin es apuntarnos a encontrar en Cristo la solución a nuestra vida. No importa si eres peruano. No importa si lees a Ramón Rivero, encuentras cierta entendimiento ahí. No importa, olvídate. Porque encuentra tu historia en este libro. En la historia de lo que Dios está haciendo por medio de la tristeza, pero de lo que Él quiere hacer en tu vida. Mire, quiero ver algunos detalles aquí. Tengo que avanzar rápido, pero creo que puedo hacerlo. Algunos detalles de la historia misma aquí. Les invito a ver, por ejemplo, los versículos 3 al 6. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermano y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Mira, hay algo aquí que no parece lógico. Dice, Él ama a Marta y María, entonces escucha que está enfermo Lázaro, entonces, ¿qué hace? Se queda 2 días más. Es decir, las ama, escucha que Lázaro está enfermo y decide no ir a sanarlo. Hay cierto aspecto ilógico ahí. Pero lo que quiero que capten es que Jesús está preparando este escenario. Está permitiendo una tristeza. Porque va a tomar esa tristeza para incluirla en algo profundamente bello y bueno que Él quiere hacer. Es decir, okay, alguien ahí dice, pero Tim, solo eran 4 días. 4 días sepultado. Cualquier persona aguanta la tristeza por 4 días. Ok. Recuérdate de José. ¿Cuántos días sufrió José sin entender, sin que Dios le diera, le dijera, mejor dicho, lo que estaba pasando? Años sufriendo. En Egipto, traicionado varias veces, olvidado, hasta que después de tiempo Dios lo levanta y le enseña, le explica por qué toda esa tristeza. Años, o días, o años, eso queda en las manos de Dios. Solo quiero que capten que Dios usa la tristeza para tener una parte muy profunda y muy importante en nuestras vidas. Les invito a los versículos 14 y 15. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto y me alegro. Otra ironía ahí. Y me alegro por vosotros de no haber estado ahí para que creáis. Y aquí vemos una pista de lo que Dios está haciendo aquí. Me alegro que murió. ¿Por qué? Porque estoy preparando una situación en la que van a poder ver la gloria de Dios para que crean. Es decir, si tu tristeza Dios la usa para llevarte a creer en Él, es algo profundamente bueno. Pero es difícil verlo así en el momento de la tristeza. Versículo 32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies, diciéndole: Señor,
si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Y ahora vemos a María realmente luchando con la tristeza de la pérdida, conociendo la otra historia de Marta y María, y que es ella que quiso estar al costado, ahí a los pies de Jesús, entendiendo algo de su personalidad ahí. Eso para mí explica un poco de por qué se quebranta emocionalmente Jesús en esa interacción con ella. Ella no pudo entender por qué Jesús no vino más rápido. Su tristeza tiene un matiz de desesperación al respecto. Está llorando. Su tristeza es tan penetrante que afecta a Jesús. Él llora. Y sin embargo, hay que recordar que Jesús planeó todo el escenario. ¿Por qué? Porque la tristeza en este mundo roto, tiene un propósito. Está diseñada para apuntarnos a una esperanza genuina fuera de nosotros mismos. Y una última pregunta aquí. ¿Cuál es la esperanza entonces a la que nos apunta nuestra tristeza? ¿Cuál es? Y les guío aquí a los versículos 20 a 27. Y resumo la respuesta aquí con esta frase. La respuesta es: la esperanza que da sentido a toda la tristeza es la resurrección de Cristo. ¿Cómo lo vemos? Versículo 20. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Entonces ella está ahí con esa expectativa de Jesús es tan poderoso que si Él decide resucitarlo, que Él puede. Está dejando ahí como pedir sin pedirlo. Y Jesús responde ahí, versículo 23, Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dice: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, y noten el énfasis en creer, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Creéis esto? ¿Creéis esto? Esa es la pregunta persistente. ¿Creéis esto? ¿Creéis esto? Y le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Ahora, Marta ya cree en resurrección como un concepto, como algo en el futuro. Lo que no capta es que detrás de todas las resurrecciones, y cuando digo todas las resurrecciones, estoy hablando de físicamente, y eran pocas por si acaso, y espiritualmente. Es decir, detrás de toda la posibilidad de que Dios pueda venir y dar nueva vida a una persona, algo radicalmente nuevo, que realmente puede tomarte en tu muerte espiritual y darte una nueva vida lleno de nuevos deseos, nuevos pensamientos que producen nuevas acciones. Mira, eso se llama resurrección. Cuando Dios toma a una persona enojada, frustrada, desesperada, y la convierte en una persona radicalmente distinta, con un nuevo corazón, nuevas actitudes. Cuando Dios, eso es la posibilidad para ese cambio viene de que en Dios, en Jesucristo, hay el poder de dar nueva vida. ¿Y cuál es la evidencia que la Biblia constantemente pone delante de nosotros? La resurrección.
la resurrección de Jesucristo, y aquí esta historia viene como anticipando el poder que Dios tiene para dar nueva vida, para realmente resucitar a una persona. Entonces Marta responde: creo en la resurrección como un concepto, y Jesús quiere que ella capte que el poder para dar nueva vida, o sea física o espiritual, se encuentra solo en Él. Ahora, lo que el Nuevo Testamento aclara abundantemente es que tenemos la esperanza del perdón de los pecados, el Espíritu Santo que mora en nosotros, la reconciliación con Dios, todas estas cosas que pertenecen a esta nueva vida que Dios nos da debido a la resurrección de Jesucristo. La lógica es sencilla, pero es poderosa. Si Dios pudiera resucitar a Jesús de la muerte, entonces Él ciertamente puede darte una nueva vida en Jesús. Entonces, ¿qué haces con tu tristeza? Y la respuesta es: llévala a aquel que conoció la verdadera tristeza, que murió y resucitó para que tu tristeza no tuviera que convertirse en desesperanza. Y confía en la verdad de las palabras de Jesús a Marta: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Espero que hayas recibido esta nueva vida que Dios da a los que creen exclusivamente en Jesús. Esa es mi oración por ti. Vamos a orar en un momento. Les invito a cerrar sus ojos, inclinar sus rostros. En este momento de nuestro culto, queremos tomar solo no más de un minuto aquí para un momento de reflexión. Shea va a tocar una estrofa de una canción y te invito a orar, a conversar con Dios, a pensar en lo que hemos visto aquí en cuanto a la tristeza y cómo es que nos apunta al que da sentido a la tristeza, que es Jesucristo. Y espero que esto sea un momento para tú con Dios acercarte más a Él. Padre, no nos agrada nuestra humanidad, situaciones que causan tristeza. Sin embargo, como cristianos nos has explicado, no solo en este texto, sino en otros, que la tristeza tiene una función en lo que tú estás formando en nosotros. Específicamente nos apunta a Cristo, quien tiene el poder de darnos un gozo a pesar de la tristeza y un descanso a pesar de las situaciones que están causando dificultades. Y Dios, te pido que nos ayudes a entenderlo, a creer y a confiar todos los días en Cristo y de esa manera encontrar, aún en medio de situaciones que persisten en causar tristeza, un gozo profundo. Ayúdanos a entenderlo y creerlo, experimentarlo. En el nombre de Cristo oro.